Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda el profesor Eric Waham, profesor de la plana de geometría de las academias Saduni y César Vallejo. En esta oportunidad vamos a desarrollar un seminario, ¿no? Con preguntas tipo examen de admisión para poder ir de alguna manera refrescando, ¿no? Algunos temas que hemos venido revisando, ¿no? Bien, chicos, estamos en una situación bastante complicada, pero también es una situación de oportunidades, ¿no? Esta situación también pandémica ha hecho que en los campos de la ciencia, en este caso de la biología y de la medicina, se haya hecho grandes avances, ¿no? Tú debes darte cuenta que en la medida que se le exija, ¿no?, a una persona, esa persona va a poder dar mucho más, ¿no? Va a poder de alguna manera encontrar nuevas cosas, nuevas soluciones. Y es algo que de alguna manera, por más situación triste que haya pasado a muchas de nuestras familias, ¿no? También a nivel de la humanidad, esto de alguna forma ha permitido también grandes cambios, ¿no? Que más adelante te darás cuenta que la medicina va a tener un gran avance también. Igual nuestros médicos también, esta experiencia va a ser única, van a encontrar nuevas formas de cómo enfocar, cómo se podría decir solucionar, ¿no? De una manera ciertas situaciones también complicadas, ¿no? Ahora, el coronavirus, como sabemos, tiene un conjunto de espigas, ¿no?, que son patitas, ¿no?, que es justo la forma en la cual se adhiere a las células humanas. Este coronavirus está formado por una cápside que se ha descubierto que tiene forma poliédrica, ¿no? En este caso hay coronavirus que tienen de alguna manera eh, forma icosaédrica, ¿no? Tienen diferentes tipos de caras, ¿no? Se podría decir casi formas triangulares, ¿no? Acercándose a la forma triangular, ¿no? Esto es lo extraño, ¿no?, de los coronavirus, que se asocian mucho a estos tipos de poliedros que hemos estado estudiando nosotros en geometría, a los famosos poliedros regulares, ¿no? Bien, como también debes saber, en el curso de geometría es muy importante tener en cuenta la perseverancia, ¿no? Tener en cuenta que nosotros no siempre los resultados que uno quiere obtener se van a lograr de un día para otro, ¿no? Requiere mucho de un proceso también. Tener en cuenta que cuando uno hace la resolución de problemas en un examen de admisión debe ir siempre con una estrategia, siempre debe ir de alguna manera con la idea de que no es conveniente comenzar con los problemas complicados, ¿no? Porque nos van a quitar mucho tiempo y en el examen de admisión tenemos un tiempo, ¿no?, bastante corto. Entonces tenemos que comenzar resolviendo los problemas que sean más sencillos, lo que sean más familiares, de repente a problemas que se parezcan mucho a lo que hemos estado resolviendo de repente nosotros mismos, ¿no? Entonces es bueno tener una estrategia previa para el examen de admisión. Chicos, entonces vamos a dar también inicio al presente seminario, ¿ya? Vamos a comenzar con el problema número 1. En este problema nos dicen el gráfico AB más AD es igual a BC, nos piden calcular el ángulo X. Bien, acá tenemos el gráfico. La condición nos indica que la suma de dos segmentos, AB con AD, te da como resultado el segmento BC. Bien, chicos, nos están indicando que esta suma de AB con AD te tiene que dar el segmento BC. Entonces le vamos a poner a él dos longitudes, A y B. Entonces este lado BC tendría que ser la suma, A más B. Bien, nos piden calcular cuánto es X. Nos damos cuenta que nuestra incógnita X aparece en tres posiciones. Aquí, X, 2X y 3X, ¿no? Bien, ¿qué podemos hacer por acá? De repente por ahí podemos encontrar posibles elementos que nos permitir calcular el valor de X. Por ejemplo, algunos podrían pensar en buscar el ángulo que se encuentre en esta posición, esta que se encuentra aquí. De repente por ahí otros me dirán, profe, ¿por qué aquí? Porque si tú conoces este ángulo, ya podrías hacer la suma de ángulos internos y encontrar el valor de X. Otros de repente dirán, no, profe, de repente por ahí puedo aprovechar esta relación de 2 a 1 de los ángulos, ¿no? De repente por ahí trazar una serial interior, ¿no? De
repente por ahí trazar una sevillana exterior, ¿no? Quién sabe, depende mucho las posibilidades también del problema. Algunos dirán, no, profe, la idea depende, por ejemplo, puede ser que calculemos 3x con x y generarla con 4x y acá analizarlo, ¿no? Porque acá hay un 4, un 2, también de ahí la relación de 2 a 1. Después, puede haber varias posibilidades, ¿no? Pero tenemos que ver cuál es la posibilidad es más factible, entonces tenemos que ir viendo, ¿no? Analizando cada posibilidad. Ahora, tener un segmento que sea la suma de otros dos nos puede de alguna manera hacer pensar en el cual de repente este segmento se puede subdividir en dos partes, ¿no? De repente lo podemos separar como un A por un lado y un B por otro lado. Y de repente por ahí, tenerlo al A solito, ya podemos de repente hacer un trazo y generar por ahí un isósceles. Podría ser una posibilidad. Puede haber una posibilidad de esa manera, ¿no? Otro dirá, profe, yo siempre cuando veo X y 2X me han sugerido hacer un trazo de una Ceviana. Bueno, también es otra posibilidad. Entonces vamos a ir analizando, ¿ya? Por ejemplo, a ver, tener un X y un 3X, de repente nos podría generar eso, encontrar un ángulo que sea acá de medida 4X, ¿no? Por ángulo exterior. Nos puede ayudar a encontrar este ángulo nuevo. De repente por ahí se puede utilizar en alguna situación. Ahora, vamos a concentrarnos en analizar estas dos medidas angulares que me llaman mucho la atención, el X y el 2X. Esta relación angular, de alguna forma, me hace recordar un trazo, ¿no? Un trazo especial, lo que hemos visto, ¿no? En la teoría, que cuando un ángulo es el doble del otro, hay la posibilidad de poder trazar una sevillana interior o una sevillana exterior. Si nosotros vamos por el camino de la sevillana exterior, la idea es generar afuera un trazo de una sevillana para generar acá un isósceles, con lo cual este X se repetiría en esta posición. Y además, en este triángulo que se acaba de formar en la parte exterior, como 2X es un ángulo exterior, este 2X es la suma de X con el ángulo que está en la parte de arriba. Y eso va a generar otro triángulo isósceles aquí. Eso podríamos hacerlo aquí también, ¿no? Podemos trazar acá una sevillana exterior y generar un segmento que sea igual con él. Eso genera que acá se forme todo un triángulo isósceles, con lo cual este ángulo X pasaría ahora a esta posición de aquí. Pero en este triángulo ABE podemos observar que si él es 2X y él es X, arriba tiene que ser X por ángulo exterior. Y eso va a generar acá un isósceles. Ahora, el generar un A por aquí está haciendo que este A con el B que está por acá harían que acá se encuentre un segmento cuya suma sería A más B. Y eso permitiría observar que este triángulo sería isósceles. Con lo cual podemos indicar que si A más B se pone 4X, a este otro A más B, que sería este lado, se pondría también 4X. Y se generaría que este ángulo sería 3X. ¿No? Profe, ya con eso sale el problema, ¿no? En efecto, ya el problema salió porque ya calculaste por lo menos este ángulo en función de X. Ahora, profesor, ¿qué hacemos? Vamos a hacer un análisis de este triángulo. Lo vamos a sacar por aquí. Y acá está, ¿no? A más B, X, 4X, acá también debe ser 4X. Y ya tenemos ya el problema resuelto. La idea sería sumar los ángulos internos de él. Y decimos que 9X en el triángulo EBD, 9X igual a 180, X me va a salir 20 grados, ¿no? Con lo cual la clave vendría a ser la A. Bien, chicos, vamos a pasar ahora al problema número 2. Acá hemos hecho énfasis en estas dos observaciones, ¿no? Principalmente en la primera, ¿no? La relación de 2 a 1, ¿no? Bien, muchachos, pasamos al problema número 2. Acá la clave es la A. ¿Ya? Vamos al problema 2. En este problema es un problema de texto. Me dicen que tengo un triángulo, ¿no? Dice la región exterior relativa al lado C de un triángulo ABC. Entonces debo dibujar un triángulo ABC y en la parte exterior relativa al lado AC debo ubicar un punto D. O sea, debo dibujar un triángulo y en la parte exterior relativa al lado AC debo ubicar un punto D.
De modo que AB es igual a AD e igual a BC. Allá hay tres segmentos iguales, AB, AD y BC. Allá, entonces le voy a poner una longitud, como por ejemplo A. Ahora acá se interpreta estos ángulos que están en una proporción, como los numeritos, los denominadores son conocidos y están en la parte inferior, ¿no? De toda esta expresión, conozco estos valores. Lo que se hace aquí en este caso es igualarlo esto a una constante angular. De repente lo podríamos igualar a un ángulo teta, ¿no? Aquí. Y comenzar a multiplicar estos numeritos, ¿no? Por ejemplo, el ángulo ACD sería 3 por teta. El ángulo BAC sería 5 por teta. Y el ángulo ADC sería 14 por teta. Entonces comenzamos a encontrar esas medidas angulares en función de una constante angular y encontramos estos valores, ¿no? ACD 3 teta, BAC 5 teta y ADC 14 teta. Estos angulitos los llevamos a esta posición. Tenemos ACD, tenemos que hacer un trazo aquí. Él sería 3 teta, BAC 5 teta y el ángulo ADC 14 teta. Muy bien. Se ve que en el gráfico hay una correspondencia con el tamaño de los ángulos, así que acá creo que no hay ningún tipo de dificultad. De repente, preocúpate cuando de repente pareciera un ángulo que es pequeño y lo he dibujado más grande con respecto a un ángulo que es grande, ¿no? O sea, no hay una correspondencia entre los datos y el tamaño. De repente, en ese caso, tendrías que hacer una variación en el gráfico, ¿no? De repente, ese gráfico que has hecho no corresponde al gráfico adecuado, ¿no? Pero en este caso sí, hay una correspondencia en el tamaño de las medidas angulares. Bien, profe, ¿qué hago? Bueno, es un problema bastante interesante, porque este problema consiste en tratar de completar casi la gran mayoría de los ángulos y por ahí encontrar un triángulo que parece que al inicio de repente es isósceles, pero se va a demostrar completando medidas angulares que va a ser un triángulo equilátero, ¿no? Entonces ya te estoy adelantando un poco la solución del problema. La cuestión es primero completar todos los ángulos que se pueden. Por ejemplo, un triángulo que es bastante evidente es el triángulo de arriba, es un triángulo isósceles de lados iguales, acá. Y si este lado vale 5 teta, acá también debe ser 5 teta. ¿Ya? El ángulo que nos pedían calcular es el ángulo DAC, ¿no? DAC, esta es nuestra incógnita. Por este ángulo acá vale 5 teta. Bien. ¿Qué hacemos luego, profe? Ya aproveché el isósceles. Bueno, lo que sucede es que ahora nos vamos a concentrar en el triángulo que está en la parte inferior, porque observamos que el X con el 3 teta y el 14 teta se están relacionando en este triángulo. Entonces podemos indicar que tanto X con 14 y con 3 sumarían 180, ¿no? Entonces podemos de repente por ahí encontrar una relación y poder decir, ¿no? Que X más 14 más 3 teta es igual a 180. Podemos despejar y encontrar que X sería 180 menos 17 teta. Ya, profe, sí, bacán. Yo también llegué a esa relación. Pero ¿qué hago luego? Ahora, por favor, te pediría que este ángulo que vale 180 menos 17 teta, lo sumes con el ángulo 5 teta. Entonces, si tú sumas a 180 menos 17 teta, tú le sumas, ¿ya? Porque este ángulo X, esta es su medida. Si tú le sumas 5 teta, a esta expresión le sumas 5 teta, estarías formando ahora todo el ángulo que está aquí, ¿no? Al momento que tú sumas estos dos ángulos, formas todo el ángulo que está acá. Y esta suma te va a dar 180 menos 12 teta. 180 menos 12 teta. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer, calcular todo el ángulo que se encuentra aquí, ¿no? Haciendo la suma de X con 5 teta. Entonces este ángulo que va a salir acá va a ser 180 menos 12 teta. Ahora, con este ángulo que ya se conoce que vale 180 menos 12 teta, el ángulo BAD, vamos a trazar esta línea BD para encerrar a estos dos lados iguales y formar un triángulo que es isósceles. Y como este ángulo que está acá vale 180 menos 12 teta, y yo tengo dos lados iguales, haciendo un análisis, ¿no? De este gráfico, tú debes plantear esto, ¿no? Como es un triángulo isósceles, ¿no? Ya, estos dos ángulos tienen que ser iguales. Pero como esto vale 180 menos 12 teta, entonces estos dos ángulos tendrían que ser cada uno de ellos 6 teta
y 6 teta, ¿no? Porque al momento que tú sumas los ángulos 6 teta más 6 teta, formas 12 teta. 12 teta más 180 menos 12 teta, se van a ir los ángulos 6 teta con menos 12 teta, y te va a quedar que toda la suma va a ser 180. Entonces, eso es lo que vamos a plantear aquí. Este ángulo que está por aquí te va a salir 6 teta, y acá también 6 teta. Pero hay un detalle: cuando este ángulo que está abajo vale 6 teta, como todo este ángulo era 14, entonces 14 menos 6 te va a salir un ángulo de 8. ¿Y qué permite este 8? Es que este 8, con el ángulo que se encuentra en C, que sería también 5 más 3, 8, va a permitir observar que el triángulo que se encuentra en esta parte, el triángulo BCD, sería un triángulo también isósceles, ¿no? 8 teta, 8 teta. Por lo tanto, si vale A, este lado también tiene que ser A. Pero este lado, al ser A, hace que el triángulo ABD, que al inicio era isósceles, se demuestre, completando medidas angulares, se demuestre que es un triángulo equilátero. Con lo cual, si acá tengo 6 teta, acá también sería 6 teta. Con lo cual se demostraría que X sería igual a teta. Profesor, si X es igual a teta, ¿cómo calculo ahora X? ¿O cómo calculo a teta? Bueno, la idea es que si es equilátero, cada ángulo sería 60. Entonces igualamos 6 teta igual a 60, teta sería igual a 10. Y si teta es igual a 10, X también tendría que ser igual a 10. Con lo cual, esta clave nos daría la B. También, chicos, como les decía, cuando vean un problema que tiene que ver con 2 teta, teta, 3 teta, y por ahí te dan segmentos iguales, lo que quiere el problema es que tú completes medidas angulares y vayas por ahí formando triángulos isósceles, ¿no? Y viendo y analizando muy bien las medidas angulares, por favor, porque siempre por ahí aparecen triángulos que son muy conocidos, ¿no? Como isósceles o equiláteros. Bien, pasamos al problema número 3. En este problema 3 es un problema interesante, ¿no? Que ha venido en examen de admisión. Dice, PM es igual a MQ en el gráfico. Vamos a ponerle dos símbolos que puedan rápidamente identificar esa relación de igualdad. AN igual a NC. Muy bien. AP es igual a 4 y QC es igual a 3. El problema pide calcular cuánto es MN. Vamos a ponerle X, ¿no? Chicos, cuando en un problema me den punto medio, a veces podemos pensar en el teorema de la base media, podemos pensar en, bueno, si hay un triángulo rectángulo, mediana relativa a la hipotenusa. De repente, si estuviéramos en el tema de cuadriláteros, de repente si hay puntos medios, podríamos pensar en el teorema de la base media, en trapecios, ¿no? De repente por ahí podríamos pensar en algún tipo de propiedad en los paralelogramos, ¿no? Ahora, esta figura que tenemos aquí, me están preguntando, profe, esta figura APQC, ¿qué tipo de figura es? Bueno, se observa que los lados opuestos no son paralelos. Esta figura sería un trapezoide, ¿no? Es un trapezoide. Ahora, alguno me ha dicho, profe, X no vale 3,5. No, este X no es una base media, porque esta figura no es un trapecio. Para que X sea 3,5, AP con QC serían paralelos. Y eso no sucede. ¿Qué hago, profesor? Mira, en este tipo de problemas, la recomendación es trabajar con el cuadrilátero APQC. Y en este cuadrilátero APQC, la idea es trabajar trazando una diagonal. ¿Por qué la diagonal? Porque trazar la diagonal, el objetivo es que en esta diagonal vamos a ubicar un punto medio. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a concentrar en trabajar en este triángulo de verde y vamos a tratar de trabajar con el 4 que está aquí. Ahora, al 4 quiero que tú lo mires como una base. Profe, ¿por qué dice base? No me diga que va a aplicar una base media. En efecto, en este triángulo lo que vamos a hacer es ubicar el punto medio de AQ y vamos a ubicar, ¿no? En este caso, relacionarlo con el punto medio M de PQ. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es tratar de trabajar con este tipo de propiedad. La propiedad o el teorema de la base media.
Falta ubicar este punto medio. Entonces vamos a ubicar este punto medio que se encuentra aquí. Y vamos a unirlo con M. Este segmento va a ser la base media del lado AP. Si él es 4, esto va a tener que ser 2. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar en este nuevo triángulo, el triángulo AQC. ¿Por qué? Porque en este triángulo AQC ya tienes el punto medio T del lado AQ y el punto medio N del lado AC. Lo que vamos a hacer es unir el punto T y el punto N. Este segmento que está por aquí va a ser para nosotros la base media del lado QC. Si esto vale 3, esto va a tener que ser la mitad, 1,5. Profesor, ya tengo acá mi triángulo. ¿Qué cosa podría hacer aquí? Bueno, al inicio se observa que es un triángulo que tiene lados 2 y 1,5 y él es X, pero de repente por ahí la idea sería de que tú veas de que, bueno, si se podría de repente por ahí conocer algo más, ¿no? De esta figura. Pero ahora vamos a hacer un análisis, ¿no? Retrospectivo. Recuerda que la base media no solamente es la mitad de un lado, sino que la base media también es paralela a un lado. Entonces, chicos, miren, si ustedes, por ejemplo, tienen una recta aquí, y tienen ahora ustedes un segmento aquí, en el cual el segmento es paralelo con la recta, ¿está bien? Y ahora ustedes tienen aquí otra recta, y ahora tienes por acá un segmento que es paralelo con la recta. Miren chicos, si las rectas forman un ángulo de θ, los segmentos paralelos a las rectas también tienen que formar un ángulo θ. Observa por favor que aquí el lado AP es la base para esta base media TM. Y por ser AP la base para esta base media TM, AP es paralelo con TM. Por lo tanto, toda esta línea que está por acá, si tú la prolongas, tendría que seguir siendo paralela con TM. De igual modo, esta base media TN es paralela con su base QC, pero si esta base QC tú la sigues prolongando, se va a cortar con la otra línea AB y van a formar un 90. Por lo tanto, como la línea de celeste es paralela con toda esta línea de aquí, y esta línea de rojo también es paralela con toda la línea B, si AB y BC forman un ángulo de 90, entonces sus paralelas, TM con TN, también formarían un ángulo de 90 aquí. Entonces acá habría un ángulo de recto, un ángulo que mide 90 graditos. Entonces, utilizando la propiedad de la base media, podemos ahí, utilizando las paralelas, encontrar el ángulo que se formaría en esta posición, ¿no? Con las paralelas. Por lo tanto, nos daríamos cuenta que es un triángulo rectángulo. En un primer momento podríamos pensar en utilizar el teorema de Pitágoras, pero nos damos cuenta que los valores 2 y 1,5 son valores que de alguna manera dándole forma, este 2 se puede escribir como 4 por 1 medio, y este 1,5 se escribiría como 3 por 1 medio. Así que la hipotenusa que está aquí sería 5 por 1 medio. O sea, profe, 1 medio sería la constante, ¿no? Entonces, ¿cómo dijo usted que esto lo igualo? Esto sería como 4, ¿no? Claro, este 2 lo igualamos a 4 por algo, o sea, 4K lo igualamos a 2, y K nos sale 1 medio. Igual acá, si tú igualas 3K igual a 1,5, también te va a salir que K va a ser 1 medio. Entonces, ya, profe, entonces ese tipo de hipotenusa sería 5K. Pero como K vale 1 medio, sería 5 por 1 medio, y eso va a ser igual a 2,5, ¿no? Con lo cual nuestra clave vendría a ser la B. ¿Ya, chicos? Entonces, este es un problema en el cual hemos hecho uso del teorema de la base media, ¿no? Para poder de alguna manera utilizar estos puntos medios que el problema había presentado. ¿Ya, chicos? Entonces acá la clave sería la B. Vamos por favor al problema número 4. En este problema 4 me indican que tengo acá un cuadrado ABCD y un trapecio isósceles EFBF, ¿no? EBBF.
Bien, me indican que las bases son EB con AF. Y me piden calcular cuánto es X. Bueno, chicos, ¿qué cosa se aprovecha de un cuadrado? Sus ángulos de 90 y sus lados iguales. ¿Qué cosa se aprovecha de un trapecio isósceles? Sus bases paralelas, dos lados laterales iguales, y los ángulos que forman los lados laterales con las bases tienen que ser también iguales, ¿no? El problema presenta dos ángulos, un 30 y un 70. Y me pide calcular cuánto es X. Bueno, la idea podría ser que de repente trabajemos en este triángulo que contiene a X y busquemos sus ángulos internos, ¿no? De repente acá no tenemos hasta el momento casi nada, pero si analizamos este vértice A, observaríamos que como todo este es un ángulo recto, por ser un cuadrado, entonces si acá tengo un 40, acá debo tener 50, ¿no? Y ya la idea sería calcular solamente el ángulo que está aquí para aplicar la suma de internos. Ahora, el trapecio isósceles me aporta dos cosas, paralelas, y me aporta también dos lados iguales, y también me aporta dos ángulos también acá iguales. Ahora, todo este ángulo que está acá lo puedes relacionar con el ángulo que está aquí también. Así que ahí podemos encontrar ya algunas relaciones, ¿no? Entonces, en este cuadrado, L es 90, si acá es 40, esto va a ser 50, ya aproveché su 90 del cuadrado. Después, si es cuadrado, estos dos lados tienen que ser iguales también a este lado de aquí y él también, ¿no? O sea, podemos indicar que acá también tendría que ser un lado A y acá también tendría que ser un lado A. ¿Ah? Muy bien. Entonces, ahí ya tenemos completado los lados de este cuadradito. Bien, chicos. Profe, luego vamos ahora a atacar al trapecio isósceles. Estos dos lados son paralelos, ¿no? Son paralelos. Pero también estos dos lados que están aquí laterales son iguales, ¿no? Ahí está la observación del trapecio isósceles. Pero también los ángulos. Esto vale 70, ¿no? 30 más 40, 70. Entonces acá también debe ser 70. ¿Ya? Eso sería todo lo que podemos aprovechar en el trapecio isósceles. ¿Ya? Ahora, chicos, ¿qué hay que hacer aquí? Como te decía, en un primer momento trata de completar todos los ángulos que puedas. Si tú ves un ángulo que se puede calcular, hazlo. Muchas veces, cuando no calculamos un ángulo, no nos damos cuenta de lo que el problema nos quiere mostrar, ¿no? De repente el problema te dice, mira, ¿sabes qué? Completando algunos ángulos, puede ser que por ahí encuentres ya la solución del problema. Si no lo completas, no te vas a dar cuenta. Ahora, mira por favor el triángulo que quisiera que analices, el triángulo ABF. ¿Por qué este triángulo, profe? Porque en este triángulo ya conoces dos ángulos internos, un 40 y un 70. 40 más 70 es 110. Lo que te faltaría para 180 sería 70 grados aquí. Pero si eres 70, observarías que este triángulo vendría a ser isósceles, ¿no? 70, 70. Por lo tanto, si este lado vale A, este otro lado también tiene que ser A. Pero eso va a traer como consecuencia que el triángulo ahora que está en la parte inferior, el triángulo AFD o ADF, sería también un triángulo isósceles, porque ya tiene dos lados que son iguales. Por lo tanto, si acá es X, que se pone a este A, al otro A también se pondría X. ¿Qué hacemos ahora aquí? Acá podemos aprovechar la suma de ángulos internos para poder igualarlo a 180. No hay problema, como X es la única incógnita, así que podemos ya encontrar la respuesta. 50 más X igual a 180, esto quedaría 2X, 50 pasa a restar, quedaría 130, 130 igual a 2X, X sería igual a 65, ¿no? La clave vendría a ser la C. Bien, chicos, entonces en este problema lo que hemos hecho es uso de las propiedades del trapecio isósceles. ¿Ya, chicos? Bien. Vamos a pasar entonces al problema número 5. En este problema 5 te dice que tú tienes un triángulo equilátero y desde los puntos medios de cada lado, o sea, de este lado ubicas punto medio, vas a trazar dos perpendiculares a los otros dos lados. Abajo de ese punto medio, dos perpendiculares, y acá para este lado de este punto medio, dos perpendiculares más. Lo que te pide el problema es qué fracción del perímetro del triángulo inicial, o sea, este perímetro tendría que estar en la parte del denominador en la fracción, es o tiene el hexágono resultante sombreado, este hexágono que está aquí, ¿no? O sea, ¿qué fracción del perímetro
del triángulo inicial tiene el hexágono resultante sombreado. Entonces la razón tendría que planteársela así. Vamos a ubicar los vértices de este hexágono, A, B, C, D, E, F, y los vértices del triángulo equilátero PQR. El problema lo que pide calcular es una fracción, ¿ya? Una fracción entre el perímetro del triángulo inicial, bueno, el triángulo inicial es un triángulo equilátero, PQR, con respecto al perímetro del hexágono sombreado, ¿no? El hexágono ABCDF. Bien, chicos, tú sabes que para conocer el perímetro de un triángulo equilátero solamente debes buscar un lado y multiplicarlo por 3. Para conocer el perímetro de un hexágono, eso depende, porque el problema no me indica qué tipo de hexágono es. Pero chicos, se va a demostrar que este hexágono que tienes acá va a ser un hexágono regular. ¿Ya? Regular va a ser este hexágono que está aquí. Y te voy a explicar el por qué. Mira, voy a poner que el lado del hexágono sea, por ejemplo, a ver, 8. ¿Ya? 8A. Si esto vale 8A, entonces como el punto E es punto medio, esto va a ser 4A. Como acá te va a salir 60, porque el triángulo más grande es equilátero, acá te va a salir 30. Y si esto es 30 y este es 4A, acá te va a salir 2A. Pero como acá también esto debe ser 8A, y como hay punto medio, esto debería ser 2A. Si tú haces el mismo procedimiento en cada una de las esquinas, vas a llegar a que esto va a ser 2A, acá también 2A, acá también va a ser 2A, acá también va a ser 2A, ¿no? Esto va a ser 4A. Esto va a ser también 2A. Se van a formar acá también notable. Acá va a ser 2A, 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 2A. Todos los segmentos van a ser aquí de división iguales a 2A. Conclusión, esta figura tiene simetría. Significa de que si tú quieres calcular estos lados del hexágono, vas a darte cuenta que estos lados van a ser igualitos. Esta figura sería un hexágono regular. Todos sus lados acá van a ser iguales. Entonces, si tú quieres hallar el perímetro de este hexágono regular, solamente habría que buscar un lado y multiplicarlo con 6. Y listo. Ahí se puede encontrar la relación entre A y L. ¿Eh? Si tú quieres, puedes seguir poniéndole algunos valores notables y ya puedes encontrar la relación entre A y L, y ya con eso puedes calcular la razón de perímetros. Se puede hacer eso. ¿Está bien, chicos? Ahora, teniendo en cuenta eso, algunos dirán, profe, pero ahí no hay simetría porque ambas figuras son, bueno, hay una simetría porque el problema dice que hay que trazar desde el punto medio. Claro, se podría decir que hay un poco de simetría en este tipo de figura. Y se pueden ya por esa simetría asumir algunas condiciones de algunos segmentos, ¿no? ¿Qué relación van a tener? ¿Ya, chicos? Ahora, lo que nosotros vamos a hacer, muchachos, es comenzar a completar algunas medidas angulares. Acá te va a salir 60, acá te va a salir 30, ¿no? Y bueno, vamos a completar por la simetría acá un valor como, por ejemplo, ¿no? Pues como le podemos poner acá un lado, un L, un K, un A. Ahora, este ángulo acá te va a salir 120, ¿ya? Porque esa suma sería 30 más 90, 120. Por la simetría podemos poner aquí un segmento K, acá también un K. Y bueno, como acá hay un 120, este segmento tendría a ser, por la propiedad, ¿no? Del isósceles de 120, K 120. Esta base tendría que ser K raíz de 3. Así que también acá unes A con C y este segmento te sale K raíz de 3. ¿Y por qué es recomendable trazar esto? Te voy a explicar por qué. Porque como a ti te indican de que este es punto medio A de todo este segmento, y acá también te indican que él también es punto medio, eso le indica el dato, chicos. Acá está el datito. Acá están puntos medios de los lados. Se podría decir que este segmento K raíz de 3 es base media. Y por lo tanto, si él es K raíz de 3, entonces la parte de abajo vendría a ser 2K raíz cuadrada de 3. Y con eso ya tenemos el lado del equilátero. Ya podemos ya encontrar una relación ahí. Entonces, por el teorema de la base media, esto sería 2K raíz de 3. Y ya con eso podemos reemplazar para calcular los perímetros. El perímetro del hexágono sería, a ver, el lado vale K. Entonces sería 6 por K. El perímetro del equilátero sería 3 veces este lado, que vale 2K raíz de 3. Sería 3 por K, 2K raíz de 3.
Bueno, acá se puede simplificar el 6, se va a ir el k y te va a quedar 1 sobre raíz de 3. Verificamos la respuesta. Necesariamente hay que racionalizar para que encuentre la respuesta correcta. Racionalizamos y te sale raíz de 3 sobre 3, con lo cual la clave sería la B, ¿no? Bien, chicos, este es un problema de polígonos regulares, pero con el enfoque de poder relacionar lados, perímetros, ángulos, ¿no? Hay otro enfoque de polígonos regulares un poco más complejo que tiene que ver con la relación entre los lados y el circunradio, ¿no? Es un tema un poquito más elaborado. Bien, vamos al problema número 6, chicos. En este problema 6 nos indica que tenemos un triángulo ABC de incentro I y baricentro G. Calcular IG si AB vale 6, BC es 8 y AC 7. Bien, chicos, el problema pide calcular cuánto vale el segmento IG, la distancia entre el incentro y el baricentro. Muy bien. ¿Qué hacer aquí? Bueno, si en un problema te dan el baricentro, debes entender que por el baricentro pasan las medianas. ¿Ya? Entonces vamos a trazar una de las medianas. ¿Ya? Esta mediana va a llegar al punto medio de la base, ¿no? Que es 6, perdón, es 7. Sería 3,5, 3,5 o 7 medios, 7 medios. Otra cosa importante es que si eres baricentro, acá la relación de división es de 2 a 1. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué otra cosa más, profe? El incentro, ¿qué cosa es, profe? Intersección de bisectrices. Tú ya debes saber eso. Así que si de un vértice trazo una línea que pasa por el incentro, esa línea tiene que ser una bisectriz. O en todo caso, si trazo una bisectriz, necesariamente la bisectriz tiene que pasar por el incentro. ¿Y para qué me sirve esta bisectriz, profesor? Lo que pasa es que nosotros vamos a comenzar a hacer un análisis. Esta figura que está por acá, lo vamos a analizar con esta bisectriz. Acá requiere que tú recuerdes un teorema muy importante, que es el teorema de la bisectriz de un ángulo. Cuando tú trazas la bisectriz en un triángulo, esta bisectriz genera dos segmentos que son proporcionales a los lados que son adyacentes. Si acá tienes un lado que mide 6 y un lado que mide 8, entonces estos lados deben ser proporcionales a 6 y 8. Pero 6 y 8 tienen un segmento, una constante que se le puede quitar, ¿no? Se le puede sacar mitad, así que quedaría 3 y acá quedaría 4. Entonces, este segmento sería proporcional a 3 por A, y él sería un 4 por A. Pero al sumar 3A con 4A te va a dar 7, con lo cual el valor de A te va a salir igual a 1. Eso significa que el valor de A, al ser 1, este valor tendría que ser 3, y eso tendría que ser 4. Pero como una parte de 4, que es NC, ¿ya? NC4, como una parte vale 7 medios, entonces esto tendría que ser 4 menos 7 medios, eso va a ser un medio. ¿Ya? Ahora, algo importante, como este punto es también, no necesariamente tiene que pasar una sola bisectriz, lo que nosotros vamos a hacer es trazar esta otra bisectriz, y con respecto a esta otra bisectriz se va a generar dos segmentos aquí también proporcionales, así que ese triángulo lo vamos a sacar en esta parte. ¿Ya? Esta línea bisectriz es esta línea que está acá, que está yendo al incentro. Ahora, este es 8, este segmento es 4. Recuerda que NC es 4, ¿ah? NC es 4. NC es todo esto. NC, que es 1 medio más 7 medios, que es 8 medios, que es 4. Por el teorema de la bisectriz en esta posición, en este triángulo BNC, 8 y 4 están en la relación de 2 a 1. Así que este segmento será como un 2 por M y él un 1 por M. Así que acá te sale 2M y M. Chicos, se dan cuenta que aquí hay un caso de semejanza. Miren, este ángulo que está por acá le puedes poner un ángulo omega, o un ángulo alfa si quieres. Ahí tenemos alfa, ¿no? Le ponemos un ángulo omega. Mira, acá hay un caso de semejanza llamado el caso lado, ángulo, lado, mira. Mira, tienes 2m, omega, 2k, ¿ya? En ese triángulo pequeño. Y en el triángulo grande tienes 3m, omega y 3k. Como la razón se mantiene constante, ¿no? 2m, omega, 2k, 3m, omega, 3k. Eso significa que la razón de semejanza va a ser de 2 a 3. Entonces, estos dos lados homólogos que faltarían con respecto a él, estos valores también tendrían que estar en la relación de 2 a 3. Así que si nosotros planteamos la semejanza entre esos dos triángulos, ¿está? La semejanza, planteamos la relación de semejanza, podríamos decir que X, este lado, es
a 1/2, su homólogo, como 2K es a su homólogo 3K, ¿no? Entonces podemos plantear ahí. X es a su lado homólogo. Su homólogo significa el lado que se le parece, ¿no? No igual, el que es multiplicado por una constante, ¿no? Entonces, X es a 1/2 como 2K es a 3K. Muy bien, el valor de K se va, este 1/2 se va a multiplicar allá, se va a simplificar con el 2 y te va a quedar que X es igual a 1/3. Por lo tanto, X te va a salir 0,333. La clave vendría a ser la D. ¿No? Este es un problema bastante interesante. Este es un problema en el cual me gustaría que por favor le tome mucho interés porque este es un problema en el cual te dan un triángulo cuyos lados están en progresión aritmética, ¿no? Mira la relación que tienen los lados 6, 7, 8. Y te piden calcular el segmento que une el incentro con el baricentro, ¿no? Recuerda, por favor, que cuando tú hagas el gráfico de este tipo de problema o un problema parecido a esto, siempre y cuando los lados tengan progresión aritmética, siempre trata de dibujar este segmento IG en forma casi paralela con el lado AC, ¿ya? Porque aquí estamos demostrando que por el teorema recíproco de Tales, como este es 2M, 2K, M y K, entonces como la razón se mantiene de 2 a 1 y acá también de 2 a 1, este segmento IG es paralelo con NM, ¿no? Y por lo tanto IG será paralelo con el lado AC también. Entonces, cuando tú tengas un problema parecido aquí, donde los lados tengan progresión aritmética, puedes tener otros lados, puede ser de repente 8, 10 y 12, ¿no? O sea, diferentes tipos de problemas, puede haber diferentes posibilidades en las longitudes. Y te piden calcular este segmento, sugerencia siempre dibújalo al segmento IG paralelo al lado intermedio, ¿no? Va a haber un lado menor, un intermedio y un lado mayor, ¿ya? Muy bien, pasamos ahora al problema 7. ¿Ya? Este problema sería la clave de la D, 0,33. Y pasamos al problema número 7. En este problema nos indican que del gráfico piden calcular BD, que sería nuestra incógnita. Te dicen que BE es igual a 4 y AE es igual a 5. ¿Ya? Muy bien. Chicos, este es un problema bastante interesante, porque lo que pasa es que cuando uno tiene un segmento que es tangente a una circunferencia, la sugerencia es ver si ese segmento está asociado con una secante, ¿no? Para aplicar el teorema de la tangente. En este caso hay dos secantes que se le asocian a esta tangente BD. Puede ser la secante BTC o la secante BNM. Pero hay que observar que esta secante BNM está más cerca a los datos. Así que voy a tratar entonces de asociar a X con la secante BNM. ¿Ya? Ahora, vamos a utilizar el teorema de la tangente. ¿Qué dice el teorema de la tangente? Que la tangente elevado al cuadrado es igual al producto del segmento total secante, que sería BN, multiplicado con la parte externa, que es BM. Entonces multiplicas BN con BM. Entonces acá también tendríamos que multiplicar, ¿no? O igualar X cuadrado, la tangente al cuadrado es igual a BN, toda la secante, multiplicado con la parte externa BM. ¿Ya? BN por B. Ya, profesor, entonces ahí tengo una primera expresión. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es, ¿y cómo hacer para que este producto se relacione con 4 y con 5? Miren, chicos, cuando hay propiedades, o mejor dicho, cuando hay productos de parte con todo, o de todo con parte, como lo que acabamos de encontrar, siempre acuérdate de estos teoremas. Antiparalelas, acuérdate, tangente, teorema de la tangente, y teorema de las secantes. Profe, acá hay secantes, sí, pero lo que pasa es que si tú relacionas la secante BTC con la secante BNM no vas a llegar a nada. Vas a encontrar una expresión, pero no, en ningún momento se relaciona con el 4 y con el 5. ¿Y qué hago, profe? Miren, chicos, lo que nosotros vamos a hacer es aprovechar que como este es el diámetro, voy a unir el punto N con el punto T para poder formar acá un ángulo de 90. ¿Por qué este es 90, profe? Porque este es diámetro, ¿no? Es una propiedad. Si acá es 90, acá también debe ser 90. Ahora, muchachos, lo que tenemos que hacer aquí es de alguna manera analizar que este cuadrilátero NTBA es un cuadrilátero inscriptible. Y si él es inscriptible, podemos aprovechar, ¿no? Debido a que él es 90 y 90, podemos aprovechar que el ángulo que está en A pasaría a estar el ángulo en la posición del ángulo T.
¿no? Este ángulo interior A pasaría como opuesto exterior al ángulo que está en T. Ahora, ¿se acuerdan ustedes que nosotros en la circunferencia hicimos una propiedad llamada la propiedad del rebote? Ya, es una propiedad que se aplica, ¿no? Cuando tú tienes este tipo de figura, ¿no? Tienes ahí una circunferencia y de repente tenemos por acá tenemos una línea, acá tenemos otra línea. Ahí está. Si tú le pones ahí un ángulo alfa, este ángulo también tiene que ser alfa, ¿no? Por la propiedad del rebote en la circunferencia. Eso me gustaría que lo apliques acá en la circunferencia con el ángulo beta. Este beta que está aquí, por rebote pasaría a esta posición que está en M, acá, ¿no? Por la propiedad de rebote. ¿Qué permite ese rebote? Vamos a ver. Permite que ahora el cuadrilátero que tendríamos acá, el cuadrilátero NMEA, sería un cuadrilátero inscriptible, mira. ¿Por qué? Porque este cuadrilátero que está aquí es inscriptible. Porque este ángulo interior en A es igual al ángulo opuesto exterior en M. Por lo tanto, si él es inscriptible, muchas veces se sugiere, ¿no? Dibujar la circunferencia que pase por sus vértices. Porque el hecho que ya descubras que es inscriptible significa de que por sus vértices puedes dibujarle una circunferencia. Entonces, si tú le dibujas la circunferencia que pase por sus vértices, te darías cuenta que estos lados que están aquí, para esa circunferencia que se podría trazar, este lado, que estaría acá, y este otro lado que estaría acá, serían lados secantes a esa circunferencia. Y tú puedes aplicar para esas secantes el teorema de las secantes, que sería que el producto del total, que sería 9, con 4, que es la parte externa, ¿no? Es igual acá al total, que sería Bn, por la parte externa Bm. Esos productos son iguales. Entonces, por el teorema de la relación métrica, ¿no? Cuando él es inscriptible, automáticamente pensamos en el teorema de las secantes, ¿no? Entonces se cumpliría esto, ¿no? Bn por Bm, ¿ya? Total por la parte, igual a Ba por Be. Entonces eso lo aplicamos aquí. Bn por Bm igual a 9, ¿no? Que es todo esto por 4. Y bueno, acá lo que tendríamos que hacer es analizar de que Bn por Bm es igual a x cuadrado. Entonces, en vez de colocar este producto, colocamos de frente x cuadrado. Y 9 por 4 sería 36. Bueno, x cuadrado igual a 36, x nos sale 6. Con lo cual la clave vendría a ser la C. Bien, chicos, este es un problema que también es muy interesante, el demostrar que este es inscriptible y que en inscriptible nos damos como condición el poder de alguna manera encontrar este cuadrilátero, bueno, esta propiedad de las secantes, bueno. O sea, a veces nos acostumbramos a que los inscriptibles solamente nos indiquen que hay que trabajar con ángulos, que hay que trabajar con rebotes, ¿no? Pero también el inscriptible también puede dar un paso más allá, cuando el inscriptible lo vemos como aquel cuadrilátero que permite dibujarle una circunferencia y que las líneas que llegan a esa circunferencia, si son secantes, puedes aplicarle el teorema de las secantes, ¿no? Acuérdate, todo por parte, ¿no? Y todo por parte en ambos extremos. ¿Bien, chicos? Bien. Entonces, con este problema, chicos, estaríamos cerrando esta parte, ¿ya? De los problemas de este seminario, ¿no? De geometría, con los cuales de alguna manera les pediría gracias por su
por de alguna manera el tiempo de poder ver también este seminario. Espero que de alguna manera sigan estudiando, muchachos, ¿ya? Acá también la academia también va a seguir también implementando también los medios para que tú sigas en tu preparación. ¿Ya, chicos? Solamente te pedimos que tengas bastante fuerza, bastante perseverancia para poder lograr tus objetivos, ¿no? No solamente tuyos, también depende de tu familia que te apoye. ¿Ya, chicos? Entonces me despido. Cuídense mucho, ¿ya? Nos veríamos en otra ocasión. Nos vemos. Hasta luego.